el Frankfurter Allgemeine Zeitung, es un periódico que con absoluta seguridad un obrero lo entiende absolutamente nada, ¿no? Esa tradición está muy fuertemente arraigada en Alemania, y para aclarar estos aspectos y hacer propaganda por la producción boliviana, yo les aconsejo que lean la revista de filosofía llamada Per Contari, donde a veces nuestro distinguido aquí oyente Einar Rosso a veces publica artículos. El último número de la revista Per Contari trae justamente una interesante discusión, trae el reflejo de la discusión entre Popper y Adorno. O sea, justamente lo que estamos tratando ahora, la llamada disputa sobre el positivismo en la filosofía y en las ciencias sociales. Y ahí aparece Popper como la persona que en el fondo es atacada, pero que se presta a una labor pedagógica muy favorable a sus adversarios. Él se presta a explicar al público qué es lo que Adorno y Habermas han querido decir sin falsificar a los maestros contrarios, lo cual es una actitud, yo creo, muy positiva, porque les demuestra que en gran parte es bla, bla, bla. Lo que se ha dicho en 4 hojas puede reducirse a una frase sin simplificar el contenido. Entonces, el artículo muestra unas anécdotas muy divertidas, porque esta discusión entre Popper de un lado y los frankfurtianos del otro ha durado más de 20 años. Y evidentemente Popper tiene totalmente razón. En gran parte es una producción de palabras y frases complicadas con un contenido relativamente reducido. Entonces, señor Boutron, yo apoyo totalmente su idea. En parte la escuela de Frankfurt es una escuela esotérica en la tradición de Hegel, por ejemplo, y también de Marx, una tradición, estimado público, que cree que la complejidad solamente puede ser tratada, discutida y expuesta con frases complejas. En cambio, la teoría de Popper es hasta lo más complejo, sin simplificación, puede ser expuesto en un lenguaje relativamente asequible. Es un problema, estimado público, que está muy adentro, yo diría, hasta del propio idioma alemán. El propio idioma alemán tiene unas cualidades sintácticas y gramaticales que para un extranjero es una complicación innecesaria. Por ejemplo, en todas las frases relativas, el verbo tiene que estar al final de la frase. Entonces, eso obliga, por ejemplo, a los que no han nacido con el idioma alemán como idioma de origen, eso obliga a pensar, y ahora que estoy conjugando, ¿es una frase relativa o es una frase central la que digo? ¿Cómo debo poner el verbo? Etcétera, etcétera. Porque en todos los verbos, además compuestos, que en Alemania son la mayoría, al poner el verbo al final de la frase, implica también que hay que complicar el mismo verbo y los prefijos cambian de posición dentro de la misma palabra. Y todo eso hay que pensarlo a toda velocidad. Por ejemplo, una frase principal es yo amo a los perros. Y una frase relativa es yo amo a los perros porque son animalitos delicados y finos. En alemán hay que decir porque animalitos delicados y finos son. Ya, es una frase muy simple. Todas las frases relativas, así sean elementales, exigen una transposición del verbo conjugado. Y lo enredado es que ese verbo conjugado puede tener prefijos, y esos prefijos hay que saber exactamente cómo se usan. Y luego es cuando la frase relativa tiene, por ejemplo, un verbo compuesto. Entonces hay que pensar cómo el participio pasivo tiene que ir en el penúltimo lugar y al final la parte conjugada. En el ejemplo que les he dado, por ejemplo, yo amo a los perros, la frase principal, porque son animalitos finos.
Si yo digo porque han sido animalitos finos, entonces hay que decir porque animalitos finos sido han. O sea, el han, la parte conjugada, tiene que ir al final. No hay otro idioma que tenga eso. Entonces, obviamente, en un texto complicado con miles de frases, porque puede haber frases relativas dentro de frases relativas, lo más usual, también en castellano. Entonces, son unas complicaciones extremadamente enrevesadas, también para los propios alemanes, y estos textos científicos son muy poco leídos. Pero, por suerte, esa tradición también ha inventado una gran cosa: los grandes divulgadores, los popularizadores de filosofía y de ciencias sociales, que también hay. Hay libros muy buenos escritos en lenguaje. Pero es evidentemente una tradición, como dice el señor Boutroux, que a mí también me parece, sobre todo en el lenguaje de Adorno, el campeón absoluto de eso, hay realmente una complicación absolutamente innecesaria. Porque Adorno no solamente usa con mucho gusto estas frases relativas, sino que en las frases principales, cuando hay un verbo reflexivo, lo pone a través de lo normal. ¿Ya? Por ejemplo, en castellano nosotros decimos yo me lavo, tú te lavas. ¿Ya? Ese te, que es lo reflexivo, Adorno lo pone en otra posición. ¿Ya? Me lavo yo, o cosas así. Entonces, eso extremo público, junto con las complicaciones que hemos mencionado, crea un idioma artificialmente complicado. Y evidentemente Horkheimer, sobre todo Adorno, Habermas, el campeón de todo esto, han escrito textos cuya traducción es muy difícil, pero posiblemente se leen mejor en la traducción que en el original alemán. Eso es un símbolo claro de elitismo probablemente. No sé qué pensarán ustedes, pero evidentemente la filosofía alemana no es algo para las masas populares. Ese punto quiero volver aquí porque es muy interesante, pero primero vamos a escuchar a la señora. Tengo una, bueno, más que pregunta, quisiera que aclare una idea que hace un momento usted mencionaba, ha planteado primero que las prácticas de los que van a trabajar la filosofía en la Escuela de Frankfurt, la práctica teórica tiene que ver con el análisis, o sea, con la no simpatía del marxismo, pero al mismo tiempo el rechazo de la práctica política. Eso mencionaba hace rato, ¿no? Sí. Rechazo a la práctica política. Pero después de la pregunta que ha realizado un compañero de la aula, no me ha quedado claro qué tipo de práctica va a rechazar dentro de la práctica política, porque usted ha mencionado que la práctica política como tal no es analizada por los de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y ha mencionado un hecho político exacto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de práctica política marxista es a la que se van a dedicar estos señores a analizar concretamente? Ellos lo que lo que siempre se han negado es a hacer una actividad que ellos peyorativamente llaman periodismo. O sea, jamás comentaban noticias del día, jamás comentaban acontecimientos mundiales, jamás comentaban, digamos, revueltas en el resto del mundo. Yo me acuerdo muy bien en Berlín, por ejemplo, en ese año, entre junio de 1967 y 68, que ocurrieron muchísimas cosas. Adorno nunca tomó posición sobre estos asuntos y Habermas solamente dijo una cosa que enardeció a los estudiantes izquierdistas, los llamó fascistas de izquierda, sin entrar tampoco mucho más. Lo que ellos han rechazado es la praxis histórica de los partidos comunistas cuando han tomado el poder. Por ejemplo, en la Unión Soviética a partir de 1917, en la China desde 1949 y en los países de Europa Oriental a partir de 1945. No se olviden ustedes que la mitad de Europa quedó bajo, podríamos decirlo suavemente, bajo la protección de la Unión Soviética. Entonces muchos países, Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Yugoslavia,
una buena parte de Alemania, la República Democrática Alemana. Todo eso quedó bajo el, digamos, el bloque comunista. Y ahí una de las primeras medidas de todos estos gobiernos comunistas fue prohibir las obras de la Escuela de Frankfurt y prohibirles a ellos la entrada. Yo obviamente no conozco los movimientos cotidianos de estos señores, pero he leído una biografía de Adorno donde se consigna el hecho de que él jamás pisó, ni siquiera como turista, que en esa época era todavía relativamente fácil con un pasaporte occidental, que él ni siquiera como turista pisó siquiera Berlín Oriental o cualquier país del bloque socialista, ni por curiosidad para ver los grandes museos, las cosas de arte que a él le gustaban, ¿no? Es decir, una clara resistencia a ensuciarse las manos con datos empírico-materiales. Lo que ellos rechazaban, lo formularé positivamente, lo que ellos han intentado hacer más bien es usar los métodos empíricos de la sociología norteamericana, que a partir de 1920 se convirtieron en muy usuales. El mismo Adorno ha usado esos datos concretos en su brillantísima obra, que la vamos a discutir aquí, que yo creo que es muy superior a las otras, que se llama La personalidad autoritaria, que es también basada en una enorme encuesta de opinión pública, o sea, en datos empíricos, como, estimado público, las personas de las cuales uno menos sospecha en la cultura norteamericana, en esos años democráticos, cómo esa gente tiende a una personalidad autoritaria fácilmente manipulable desde arriba. O sea, lo que ellos han rechazado es la praxis histórica de los partidos comunistas que decían ser la encarnación de la verdad histórica. Tal vez, estimada señora, puede quedar claro esto en esa resistencia de toda persona normal ante la propaganda de los países socialistas, que era una propaganda muy intensa. Yo he vivido en Berlín Occidental y se notaba cada día la enorme propaganda que hacía la República Democrática Alemana por todos los medios imaginables para convencer a la gente de las bondades del régimen socialista, por suerte con muy poco éxito. Pero esa propaganda era muy dura y muy fuerte, y una parte de esa propaganda estaba naturalmente destinada contra los intelectuales no marxistas, no prosoviéticos en el mundo occidental. Y naturalmente, igual que en 1933, la Escuela de Frankfurt ha sido una de las principales víctimas de esa propaganda. En 1933, el 30 de enero, subió Hitler legalmente al puesto de canciller, o sea, primer ministro, jefe del gobierno, y una de las primerísimas medidas del nuevo régimen fue prohibir a la Escuela de Frankfurt, expropiar el edificio que tenía el Instituto de Investigaciones Sociales, se lo entregaron a la juventud nazi, y prohibir la revista y la venta de los libros de la escuela. Y en el mundo socialista, en la República Democrática Alemana, pasó lo mismo. Usted podía entrar como turista en forma relativamente fácil con cualquier tipo de pasaporte occidental, boliviano, o cualquier tipo italiano, cualquier pasaporte occidental. Pero había una cosa que estaba absolutamente prohibida, era llevar material impreso de cualquier tipo, o sea, material espiritual. Ese régimen, estimada señora, tenía algunas habilidades propagandísticas, pero era evidentemente también un lavado cerebral. Entonces, esta gente era muy sensible a estas cuestiones que podríamos llamar de censura, a la forma como el régimen socialista mismo se vendía al exterior. Porque no sé si Einar Rosso conoce, por ejemplo, afiches
o propaganda de los regímenes de la Europa Oriental era realmente una propaganda muy fuerte. El Partido Comunista, por ejemplo, estaba prohibido en la República Federal de Alemania, pero podía actuar bajo diferentes nombres y había muchísimo dinero y era una propaganda enorme que hacía este partido. Por suerte nunca tuvo ningún éxito. Pero era una propaganda además insidiosa, era una propaganda barata, desagradable, que naturalmente molestaba mucho. Les quiero contar solamente un hecho autoritario de esa propaganda del mundo socialista. Todos los días las estaciones de televisión tenían obviamente un noticioso, que además se repetía, digamos, a las 6 de la tarde, el momento estelar era a las 8 de la noche, a las 10:30 se volvía a repetir. Y yo lo he visto por curiosidad algunas veces, porque técnicamente estaba muy bien hecho. Y ese noticioso tenía un carácter ritualista autoritario que se asemejaba muchísimo a los sistemas absolutistas del siglo XVIII. O sea, un respeto exageradísimo a la autoridad que ellos naturalmente no podían soportar. Y además con unas repeticiones, que es lo que he estudiado ahora, ¿no? Con unas repeticiones que nosotros, a la gente inteligente, le parece absurda, pero que tienen la función de un lavado cerebral. Y esas repeticiones eran, por ejemplo, de esta forma. Yo he visto esos noticios muchísimas veces. El noticioso siempre empezaba con una noticia que tenía que ver con la gran Unión Soviética, pase lo que pase. Le voy a contar a usted lo que he visto yo en noviembre de 1975, el día en que Saigón cayó. El ejército norteamericano huyó ignominiosamente de Saigón. Eran unas imágenes impresionantes, como los soldados se colaban al último avión, al último helicóptero de la embajada americana, porque Saigón cayó en poder de los Vietcong, como siguen hasta ahora. En cambio, ese mismo día, la televisión de la Alemania democrática, de la Alemania oriental, decía lo siguiente, le repito tal cual los comienzos de las noticias. El primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, camarada no sé cuántos Brezhnev, ha dicho, ha hecho, ha pensado, cualquier cosa. La segunda noticia, nunca valía más. El secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania y presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, camarada Erich Honecker, ha dicho, ha hecho, ha recibido a tal persona. La tercera noticia, siempre una noticia positiva de la vida económica. El combinado Bandera Roja en la República Democrática Alemana ha fabricado este año 3.000 trilladoras por mes, demostrando la victoria del socialismo en el campo de la economía. La cuarta noticia, siempre una noticia económica negativa del mundo capitalista. Ayer estalló la huelga de los trabajadores del transporte en Liechtenstein. Liechtenstein es un país chiquitito, pero soberano, situado entre Suiza y Austria. Estalló la huelga general de transportes en Liechtenstein y así se demuestra cómo el sistema capitalista mundial entró en una crisis que nunca va a poder superar. La quinta noticia, seguían así las burradas, ¿ya? Y al final venía el estado del tiempo. Y ellos no podían naturalmente comunicar a su población que había caído el régimen norteamericano, apoyado por los norteamericanos en Vietnam, porque hubiera sido de alguna manera ensalzar a la posición pro-China o algo así. Entonces, esa importantísima noticia a nivel mundial, obviamente no se les comunicaba a la población del país. Entonces, ese tipo de crítica al socialismo práctico ha sido, yo creo, uno de los grandes méritos de la Escuela de Frankfurt, porque muy tempranamente, a partir de 1930, han estudiado la sociedad de masas y cómo los medios masivos de comunicación, es un tema que ya lo hemos tratado, han dejado de tener el papel de esclarecimiento que tenían en el siglo XVIII, cuando eran todavía liberales, y se han dedicado a manipular masivamente
a la opinión pública. Entonces, ese tipo de análisis a mí me parece, pese al idioma complicado, a todo lo que ustedes quieran, pero me parece lo rescatable de esta escuela de Frankfurt. O sea, el análisis no de hechos, pero de tendencias. Ellos eran unos señores todos en el fondo también muy cómodos. Es decir, yo creo que Adorno nunca, de Adorno se sabe, por ejemplo, que él solamente en toda su vida tenía muchísimo dinero, visitó muy pocos países. Italia, Suiza, Alemania Occidental, Francia y Estados Unidos. Nunca con todo su dinero viajó a Grecia o visitó las pirámides en Egipto, eso ya ya demasiado. Entonces eran gente evidentemente que vivían en una realidad que no estaba apegada a los hechos empíricos. Pero hay que reconocer que en el campo del pensamiento, en el campo de la filosofía, o sea, en el campo de la reflexión teórica pura, han hecho algún mérito, ¿no? Desentendiéndose de la parte empírica, sobre todo de los acontecimientos cotidianos. Adorno dijo, porque eso fue siempre muy criticado, y él dijo que no leía periódicos ni veía televisión, cosa que yo lo imito, porque así uno puede dormir tranquilo. ¿Alguna otra observación, etcétera? Vamos a ver entonces, estimado público, esta crítica al positivismo, que es uno de los núcleos de la escuela de Frankfurt. Las ciencias sociales hicieron enormes progresos en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, les he mencionado ya la importancia del fundador de la sociología clásica alemana, Max Weber, el desarrollo de la sociología norteamericana con Calvert Parsons, ese éxito que tenían las encuestas y otros instrumentos muy elementales para discernir cómo piensa la opinión pública en un momento dado, y los historiadores que por su parte, estimado público, desde el siglo XIX se habían dedicado sobre todo a compilar datos exactos, pero no a hacer juicios históricos de largo plazo, sino se habían dedicado sobre todo a tratar fuentes con mucho cuidado, o sea, una labor muy responsable, pero evitar juicios valorativos sobre ello. Por ejemplo, grandes historiadores alemanes estudiaban a Bismarck, que era típico alemán, ¿no? El fundador del Segundo Imperio Alemán, con muchísimos detalles, como ya había una documentación enorme, y en 1918 se decretó la libertad de archivos, o sea, cualquiera podía investigar cualquier archivo estatal. Entonces los historiadores realmente sacaron a luz muchísimos datos, pero sin hacer juicios valorativos, que es después de todo lo que le interesa a la población para saber orientarse y comportarse. Si un partido, por ejemplo, el conservador, se declara heredero de Bismarck, pero los historiadores mencionan los hechos de Bismarck, pero no las consecuencias políticas, que es un juicio valorativo, de ese régimen, entonces naturalmente, automáticamente se tiende al ensalzamiento, al enaltecimiento de ese gobierno de Bismarck, aunque no lo quieran. La escuela de Frankfurt entonces acuñó el famoso lema: el que dice que Hitler es un genio, pero que Bismarck ha sido un estadista neutral, ese tipo miente, porque a propósito oculta que Hitler ha sido preparado el terreno para la asunción de la extrema derecha por regímenes como el de Bismarck. Entonces, según la escuela de Frankfurt, al buen análisis empírico documental hay que apuntarle la crítica, la valoración de los hechos. En cambio, todavía hoy es muy fuerte la tendencia en historia, en ciencias sociales, en la mayoría de estas disciplinas, a mostrar los hechos, a explorar las fuentes con muchísimo detalle, pero abstenerse de juicios valorativos. Max Weber fue el primero que fundamentó la necesidad de la abstención de juicios valorativos en ciencias sociales y económicas. Entonces, la escuela de Frankfurt lo que ha hecho es combatir eso, indicando que la exposición de hechos, por más fidedigna que sea,
si no está acompañada de un juicio valorativo, puede ser usada para fines autoritarios, totalitarios, etc. Ese es uno de los puntos, estimado público, de la crítica de lo que ellos han llamado positivismo y que en realidad son todas las ciencias sociales, históricas, económicas, que acumulan datos pero que se abstienen de emitir juicios sobre esos datos. El otro punto también muy interesante, estimado público, que tiene que ver con la pregunta de usted, es si las ciencias sociales tienen que servir para algo aparte de la acumulación de conocimientos neutrales. Y la Escuela de Frankfurt tiene el mérito de haber dicho las ciencias sociales, la filosofía, etcétera, tienen la sagrada misión clásica de recuperar la dimensión de la ética. O sea, hacer juicios valorativos. Porque uno solamente tiene un comportamiento moral si le dicen lo más elemental de todo juicio valorativo, bueno, malo, si este comportamiento es adecuado o no, si es progresista o no. Entonces, según la Escuela de Frankfurt, hay que rescatar la tradición filosófica, sobre todo en dos campos. En el campo de la ética, ya mencionado, y en el campo de la religión. Como hemos visto en sesiones anteriores, uno de los grandes representantes de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en las primeras décadas, ha sido Erich Fromm. Y Erich Fromm se ha destacado, entre otras cosas, por revalorizar los aspectos progresistas de la religión. Esa tendencia la han seguido todos los pensadores de la Escuela de Frankfurt hasta hoy. Hasta Axel Honneth es uno de los que recuperan los aspectos positivo-políticos, sobre todo de las grandes religiones progresistas, el cristianismo primitivo y el judaísmo. Ahí, lamentablemente, espero no tocar sensibilidades. Lamentablemente, el Islam, la religión musulmana, es la que peor se destaca porque tiene una tendencia muy autoritaria y muy poco progresista, y además con una base, según estos pensadores, en eso han seguido fielmente la famosa obra de Max Weber sobre el Islam. Aunque ustedes no crean, Max Weber ha escrito un gruesísimo volumen sobre la ética laboral del Islam, y para ello ha copiado materiales que todavía hoy se usan sobre el comportamiento cotidiano de las comunidades musulmanas en el mundo, en la esfera laboral, que está ligada obviamente a valores religiosos. Aunque les parezca raro, estimado público, veo las miradas de incredulidad que hacen muy bien ustedes en mantener siempre. Las religiones no son neutrales con respecto al comportamiento político, laboral, etcétera, de los ciudadanos. Y no son tampoco contrarias, es una relación muy compleja. Entonces, Max Weber abrió la brecha, mostrando, por ejemplo, con Marx clarísimamente, que los valores espirituales a veces son los que definen, por ejemplo, cuestiones económicas. Como su gran obra, eso sí que les recomiendo alguna vez que no tenga nada que hacer, que por ejemplo que se haya cortado su suministro de internet, algo que ese día no haya discotecas a la mano. Yo les aconsejo que lean un libro de escasas 150 páginas que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y ahí Max Weber demuestra que una cosa tan material como la actividad empresarial de empresarios en Europa del Norte, que eso está fundamentado por razones religiosas y no económicas. Entonces, esto que nos parece una burrada, ¿no es cierto? Estimado público, todos ustedes van a decir, pero la economía define el mundo. La economía es la base. La superestructura cultural ideológica es determinada por la base técnico-económica. Como buenos marxistas, ustedes seguramente, por lo menos, ese principio lo van a rescatar de Marx.
Pero aquí viene un pensador que dice, no es tan así. A veces las grandes decisiones económicas son tomadas por motivos culturales como la religión. Y como ustedes son chicos abiertos, antes de emitir una opinión definitiva, por lo menos van a leer esos textos y después van a emitir su opinión. Entonces, la gran ventaja a este grupo público de rescatar estas cosas es es tomar decisiones políticas, como por qué partido voto, cómo me alineo políticamente, participo o no en la manifestación de mayo del 68, tomar todas esas decisiones con una base documental adecuada, lo cual naturalmente es mucho más fácil de decir que hacer. ¿Es cierto? A ver, Eina, ¿usted tomaría una decisión si asiste o no con su pareja a una manifestación, que además son manifestaciones que están muy in, todos los chicos bonitos van a esas manifestaciones, todas las chicas que están de moda asisten? ¿Usted tomaría la decisión de asistir o no a una manifestación política documentándose 4 días antes leyendo pesados volúmenes sobre esa cuestión? Le respondo con una anécdota, doctor. A ver. Hace una semana atrás, por ejemplo, fui a una reunión de la coordinadora de la universidad en defensa por el TIBNIS. Habían chicos de sociología, antropología en el congreso que se llevó sobre sociología. Uno solamente, y bueno, 2, yo y un compañero más, ¿no? Lo chistoso fue que llevaba, por ejemplo, la batuta una chica argentina que empezaba a hablar sobre la defensa del TIBNIS y demás cosas. Un chico de Cochabamba empezó a poner su parte de su cuchara y hablaba sobre la cuestión de que hay que pedir mayor presupuesto a la universidad, porque la cúpula dirigencial de los administrativos y los docentes se habían aumentado el sueldo, pero no habían aumentado el sueldo para las investigaciones y demás cosas a los estudiantes, ¿no? Incluso para la cuestión de infraestructura, dijo. Bueno, la chica argentina, que no tengo nada de que sea argentina, empezó a decir, bueno, llegaremos a un punto, dijo, porque ya me tengo que ir, y empecemos a redactar un manifiesto porque nos tenemos que aliar con los de Achacachi, dijo, ¿no? Porque iban a hacer una marcha el día viernes de la anterior semana. Entonces la chica empezó a dictar a otra muchacha que tenía una computadora y le empezó a decir, pongamos los universitarios de la coordinadora unidos. Estamos en contra de este régimen capitalista que está haciendo la brecha de los diferentes mucho más amplia que otros y no sé qué. Y bla. Toda la cháchara de izquierdistas, ¿no? Como yo estaba ahí, empecé a hacerle una pregunta, le dije, me parece muy bien tu manifiesto, muy poético, pero ¿no te parece que estás reproduciendo lo mismo que se hacía hace 70 años atrás? ¿O hace lo que hacía el gobierno de Evo Morales antes de entrar al gobierno, que era acusar a la derecha, al liberalismo, al imperialismo y demás cosas? O sea, ¿no te das cuenta de que tenemos nosotros mucha más información de la que tenían nuestros padres en la época de la dictadura y que luchaban casi por las mismas cosas y las mismas consignas, pero estás reproduciendo lo mismo? Y así quieres hacer alianzas estratégicas con los de Achacachi y demás. Bonita, doctor, ¿no? Y me dijo, pero es que eso es necesario y no sé qué, y bla, bla, bla. Es sumamente importante el aclarar que nosotros no somos de derecha y esto y el otro. Entonces, me hizo un poquito reflexionar el hecho de que si realmente estas consignas tan viejas que se siguen utilizando ahora en los panfletos, realmente llegan a un público que tiene un poquito más de información, ¿no? Yo me pongo a pensar el hecho de que si a un chico de entre 18 y 20 años le puede llegar esta información de decirle, el gobierno es de derecha, es neoliberal, está abriendo más la brecha económica y demás cosas, y él participar en una contienda de marcha, por así decirlo. No sé, desde mi punto de vista me parecería mucho más acertado, por ejemplo, que usted pone un artículo que es el de que le da la vuelta al hecho de que los marxistas han querido cambiar el mundo cuando ahora hay que preservarlo. Entonces me parece eso, ¿no? Me parece eso mucho más acertado para llegar a un joven actual, de cierta manera informado, que estas consignas del pasado, ¿no? En conclusión, yo no llegaría a ningún tipo de marcha ni de un tipo porque
se representa estas consignas viejas para al final de cuentas generar un grupo elitario, vamos a utilizar esta palabra, de izquierda, ¿no? Que al final de cuentas solamente quiere reunir un grupo de masa que los apoye como los únicos líderes y sabios, digamos, de la consigna y la lucha. Estimado Doctor. en gran parte la posición suya es casi idéntica a la de Jürgen Habermas. Ay, Dios mío. Yeah. ¿Perdón? No, nada. Muy similar. Por las dudas, Habermas es el representante vivo, vive todavía, va a cumplir 90, más ilustre de la escuela, todavía vive, ¿no? Ya no tiene ningún puesto ni de profesor ni de nada, pero sigue siendo una especie de conciencia crítica de la nación alemana. ¿Perdón? No está todavía muy bien. Acabo de publicar un texto que se llama, que les lo vamos a adelantar aquí, que se llama En el remolino de la tecnocracia, que es su último texto. Y él trata de demostrar que tanto los países capitalistas como los menos, como lo presintió Max Weber, todos han caído víctimas de burocracias totalmente insensibles y que solo velan por sus propios intereses. Pero la argumentación de Einar se parece muchísimo al Habermas de los años 60 y 70, cuando él, por ejemplo, criticaba a los estudiantes, muy similar a lo de usted, que usaban consignas viejas como si fuesen nuevas. Por ejemplo, él criticaba a los chicos que se habían convertido al socialismo de un día al otro, en mayo de 1968, y de un día al otro, qué sé yo, 200.000 estudiantes alemanes descubrieron su corazoncito izquierdista. Claro, y esas cosas son siempre sospechosas. No, ellos siempre fueron desde un comienzo muy distantes. Pero el punto que une con Einar es lo siguiente. Habermas les dijo: ustedes van a tener otra visión del mundo y van a tomar otras decisiones prácticas cotidianas, por ejemplo, ir o no a una manifestación, dar dinero o no a un partido, darle alguna colaboración a una tendencia de izquierda. Ustedes van a tener otra posición si simplemente están mejor informados. Y esa posición va a ser siempre el desencanto, la desilusión. Y él, pero claro, ¿no? Porque él les mostró como los grandes marxistas críticos de su época, todos ellos con más información, terminaron todos, ninguno procapitalista, pero ninguno conservó incólume su fe de juventud en la posibilidad de la regeneración de la humanidad. Sí. Entonces, el mayor conocimiento tiene naturalmente un peligro, que es de volvernos apolíticos, pero tiene la enorme función de hacernos más cuidadosos a la hora de emitir juicios o de apoyar a grupos, etc. Y eso es muy favorable a partidos moderados. Entonces, Habermas, estimado público, no es ningún secreto, él ha dicho, lamentablemente, y cerrando los ojos y tapándose la nariz ante el mal olor que produce, hay que votar por el Partido Socialdemocrático. No porque sea bueno, sino porque es el mal menor con respecto a todos los otros. Entonces, así se llega a posiciones muy cuidadosas, porque uno se da cuenta, según Habermas, de que cualquier posición, si uno está bien documentado, etc., tiene aristas negativas. Entonces, la pregunta que tal vez flota aquí en el ambiente es: ¿por qué la Escuela de Frankfurt, si tenía antecedentes de un marxismo crítico, por qué tuvo esa enorme resistencia ante el mundo socialista, que después de todo estaba muy cerca, ¿no? La República Democrática Alemana, Checoslovaquia, todo eso estaba en una cercanía geográfica y cultural muy grande. Y las razones que han dado, sobre todo Adorno, que se ha preocupado de esto, es que los que han hecho andar
el andamiaje de los partidos marxistas en funciones gubernamentales no tenían dentro de su corazón y de su mente, no tenían ningún impulso humanista, sino que tenían otra cosa disfrazada de marxismo, el deseo de dominar, la libido dominandi, para usar una famosa expresión de Sigmund Freud. Entonces, el psicoanálisis, los estudios de Fromm, esa vinculación que yo les he mostrado en primer lugar entre teoría social y psicoanálisis, ha servido, entre otras cosas, estimado público, para que no tengamos ilusiones sobre nosotros mismos. Nosotros mismos, con excepción aquí en esta clase de Einar Rosso y yo, nosotros no somos víctimas de la libido dominante, o sea, del amor al poder, que es la traducción. Hasta que no disfruten del poder, es eso. No, nada. Él y yo tenemos una especie de vacuna ante todo lo que significa el poder, sabiendo cómo es. Que no conozco. No, igual. Porque cuando disfrutan del poder, cambió su existencia. O sea, Evo Morales, Sí. que lo pateaban los soldados, hoy en día se le cuadran los soldados. Entonces, y le amarran los zapatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha cambiado completamente su postura porque está disfrutando de lo que es el poder. Y el poder le permite hoy en día disfrutar este aspecto, ¿no? Sí, pero eso vale, mi estimado señor Butrón, eso vale para casi todos los seres humanos, pero no vale para los que han estudiado filosofía. Gracias. Son más resistentes. No quieren ser inmunes de ninguna manera. Pero ustedes, en serio, chicos, no es broma lo que les digo. Ustedes son una especie de élite intelectual de la nación. Simplemente al escuchar todas estas cosas aburridas, todos los días, algo va a quedar en el cerebro para toda la vida posterior y va a ser una distancia con respecto a programas, partidos, ilusiones, etc. Y basta que quede eso, simplemente una actitud crítica de preguntarse, ¿será nomás así? ¿Será tan bonito ese panorama que nos pintan? ¿Serán tan buenos los líderes, como dicen ellos de sí mismos? Simplemente con que les quede, como ha dicho Adorno, la semilla de la duda. Eso es suficiente para que no sean tan proclives a caer bajo esas tentaciones que Butrón señala con tanto gusto. No está bien. Por favor, doctor, usted. Todo tiene aquí, pero yo creo que habría que ver, utilizar que todavía no han conocido el poder. Los humanos somos iguales. Una vez que conozcamos o hayamos conocido el poder, la filosofía, las ciencias políticas y las ciencias prácticas o formales van a cambiar al ser, su manera de ser. Una pregunta, doctor. Usted ha indicado en su exposición, tocó el tema del socialismo, ¿no? En lo que se refiere a la escuela de Frankfurt, tengo dos interrogantes. A ver. ¿No? Una, de que todos han emigrado, no todos, la mayor parte han emigrado a Estados Unidos. Todos. Todos, porque Haber de ser un chico de escuela. claro, porque seguramente a don Adolf Hitler no le gustaban los judíos, ¿no? Y la mayor parte de esa escuela eran judíos, Sí. ¿no? Mucho comentario sería hablar de los judíos, pero mejor ahí lo dejo. Y el tema de esoterismo, ¿no? Porque ahí el comentario de que tomando en cuenta una definición de lo que más o menos sería el tema del esoterismo, no, son conocimientos secretos, dicen, ¿no? Que solo es conocido o comprendido por alguna élite o un grupo de personas. La escuela de Frankfurt, de acuerdo a lo que alguna vez he leído y es sabido,
es, al igual que algunas otras instituciones, grupos, sextas o talleres donde son ritos y rituales que son ancestrales. La escuela de Frankfurt, ¿en qué, bajo qué categoría entra al esoterismo? Le agradezco su pregunta. Lo que yo noto recién ahora, estimado público, es que seguramente por descuido he cometido un error al no explicar que la palabra esotérico y esoterismo tienen varios significados, son polisémicas. Como dice el doctor, lo esotérico está también a veces unido a conocimientos de sectas que solamente hacen partícipes a iniciados mediante ritos, a veces muy curiosos, ritos en parte religiosos. Ese es uno de los significados. Pero el otro es muy simple. Es la pareja esotérico-exotérico, suena casi igual, pero desde la época de Aristóteles designan simplemente a textos escritos para afuera, esos es afuera en griego, y exos adentro. Entonces, estimado público, lo esotérico es lo destinado para adentro y lo exo para afuera. Simplemente porque está redactado en forma más fácil, nada más. No tiene ningún sentido de que es una comunidad cerrada, de tipos privilegiados e iniciados. No, no, no. Simplemente son dos formas de explicar. Ustedes con toda seguridad, como se dedican un poquito a la filosofía política, han leído o han ojeado la política de Aristóteles o la ética de Aristóteles. Esas obras se han salvado, estimado público, porque eran las obras esotéricas, no las exotéricas de este autor. Eran las difíciles para el grupo interno. No eran secretos, sino simplemente eran más difíciles de comprender. Y estas obras han sido o mejor cuidadas, o la casualidad ha hecho de que las obras esotéricas de Aristóteles se han conservado y las exotéricas se han perdido. No tenemos los diálogos de Aristóteles, que según todas las tradiciones él ha compuesto una cantidad notable de diálogos como Platón destinados al gran público. Ninguna de esas ha sobrevivido. Entonces, lo que en el sentido, la escuela de Frankfurt se puede decir que es un idioma esotérico porque es un idioma difícil de comprensión, pero no es un idioma secreto, no es un idioma destinado solo a un grupo especial de gente que de acuerdo a un rito de iniciación recibe el permiso, no, nada de eso. Simplemente estos señores representan una tradición muy antigua de la filosofía alemana. Se puede detectar lo mismo ya en el siglo XVIII con Leibniz y con Kant, una forma complicada de exponer que según ellos es lo adecuado, lo complejo. Adorno ha sido preguntado muchas veces por eso, y él mismo ha dicho la famosa respuesta que a mí me parece falsa, pero que tal vez les gusta a ustedes: lo complejo no puede ser explicado mediante un lenguaje simple. Lo complejo tiene que ser explicado mediante un lenguaje complejo. Eso es, en el fondo. Yo no creo que sea así. Por eso yo les recomendaba que lean, además para hacer un servicio a los pensantes bolivianos, que son muy pocos, podrían ustedes leer, además creo que se puede leer por internet, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí. O sea, no tienen ni que gastar dinero. Estimado público, hay esta revista que se llama Per Contare, no sé qué significa. Preguntar en latín. Aquí nos va a contar Einar Rosso. ¿Qué significa? Preguntar en latín, doctor. ¿Está usted seguro? Sí, sí, lo he buscado en internet. En el número 14
14, en el número que acaba de salir en estos días, está, Disculpe, doctor, ¿quién lo dirige? lo dirige un tipo que se llama Enrique Fernández, que es al mismo tiempo la cabeza de una institución, yo no soy miembro por las dudas, llamada el Colegio Abierto de Filosofía. Como ustedes estudian filosofía y son una minoría numéricamente muy reducida, no estaría mal que armen redes con gente similar. Y en Santa Cruz, oh sorpresa, en medio de las magníficas y del carnaval, también hay unos cuantos pensadores, no muchos, eso es verdad, no muchos, pero existen. Y yo creo que el órgano de ellos, porque ellos tienen una ventaja, han armado una red, se han dotado de un pequeño estatuto y tienen una revista. Y la revista aquí nos va a contar algunos detalles. Einar Rosso está muy bien hecha. O sea, es una revista que se puede ver a nivel internacional. Y lo importante es que esta revista es una revista plural, de tendencia pluralista. Trae artículos de muy diferentes tendencias. Por ejemplo, en este último número, en el 14, hay sobre la Revolución Nacional Boliviana el artículo de una trotskista fanática. Les menciono esto porque me hace quedar perramente mal a mí, esta señora, porque a mí me pone como cronista del porismo y del pirismo. A mí me pone como si yo fuera la fuente oficial de información de estas sectas ridículas de la extrema izquierda. Me hace quedar como a perro en una palabra. Pero hay también un artículo muy bien hecho sobre la controversia entre Adorno y Popper, justamente en torno al lenguaje y a las formas de comunicarse, donde claramente se nota que Popper tenía razón. Es decir, que todo ese complicadísimo andamiaje adorniano no sirve para explicar la propia teoría de Adorno. Pero eso, mi estimado Rutrón, no podemos evitarlo. Como los textos ya están, ya solamente podemos tal vez interpretarlos siempre con el temor de simplificarlos, pero yo creo que son textos a veces interesantes. Y sáqueme de una duda, ¿no? Señores, ¿dónde es su centro en Santa Cruz? Sí. El Colegio Abierto de Filosofía sesiona en Santa Cruz en un café público. No tienen el local propio. Entonces, en un local, bebiendo una tacita de café, se reúnen y no sé cómo funciona. Usted ha estado con ellos, yo no conozco cómo funcionan. Cada miércoles hacen diferentes sesiones de diferentes temas con un invitado especial. Entonces, pero aquí en La Paz no hay una filial, no hay. Ahora pronto va a haber. O sea, aquí está. No, sería bueno que nos invite, ¿no? No, bueno, el café lo vamos a pagar, no hay problema. Bueno, ya que ha salido por ahí, entonces el próximo miércoles, de la próxima semana, el miércoles 13, estamos haciendo la apertura no del Café Abierto de Filosofía, o sea, el Colegio Abierto, sino del Opus Malabar, que va a ser en el restaurante Humo, que tiene al lado la whiskería, en la calle Pinilla, de la Montículo a la parte de atrás, es un hotel, y bueno, ahí se está haciendo la primera sesión, en donde el doctor va a ser el primer invitado, que va a dar el tema sobre qué es el populismo. Doctor, le he avisado. Doctor, le he avisado 2 semanas atrás, le avisé del tema. Se anotó en su agenda la anterior semana. Pero ¿dónde está la anotación que dice lea la agenda? Una memoria muy mala. Cuando usted llegue a mi edad, cuando llegue a mi edad, va a notar que uno se acuerda muy bien del pasado. Me acuerdo perfectamente. La memoria detrás es más viva que la cosa. Mi padre tiene 89 años y se acuerda perfectamente lo que le pasaba en el colegio, pero no se acuerda lo que ha almorzado hoy día, ¿no? Yo estoy así, claro. No, pero doctor, tenía ahí 2 soluciones más o menos prácticas para solucionar. La primera era darle una llamada telefónica días antes para me va a hacer la llamada.
obviamente ruego que sí. porque me voy a olvidar. Y la otra era avisarle a su hijo para que le haga recuerdo, pero Sí. tal vez se olvide su hijo también, También. así que preferible la llamada. Entonces, va a haber aquí algo bueno, similar, partecita ahí. cuyo espíritu rector es justamente el arroz. Sí, bueno, es lo que se intenta y también van a estar de cierta manera a la venta, no las revistas de Percontari, pero sí el cuaderno de Percontari, que es el cuaderno donde están los del volumen 1 al volumen 7, reunidos en un tomo grande y van a estar ahí también a disposición, así que están invitados. Ahora cuéntenos, porque en la calle Pinilla, en mi opinión, no hay ningún hotel. Hay el Hotel La calle Montículo. Pinilla nace en la avenida Arce, Sí, sí, y va donde subiendo. está el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Ahí nace la calle Pinilla y no hay ningún hotel. No, subiendo, doctor, yendo hacia el Montículo, la calle Pinilla se prolonga hasta llegar casi al Ecuador, si no me equivoco. Sí, sí. El hotel Montículo. ¿Es un hotel detrás del montículo? Sí, es un hotel detrás del Montículo. Ah, no. Hechos del motel se ubica mejor. El doctor se ubica. No, público, ¿a qué hora? Va a ser a las 7:30. 7:30 el día 13 de septiembre. Sí, sí, Entonces, estamos invitados. totalmente, claro Ya, que sí. El perfecto. lugar es un poco chiquito, bastante reservado, así que Ya. mejor si vienen un poco antes, 7:15, así tampoco para hacerle esperar a los expositores, ¿no? Ya, perfecto. Y va a ser paralelo, o sea, en Santa Cruz se está haciendo este miércoles, por ejemplo, 6, se va a tratar un tema, y en La Paz el próximo miércoles, donde en Santa Cruz no se sesiona, se está haciendo en La Paz el 13. Y luego en Santa Cruz ya se hace el próximo miércoles, y el final del miércoles es para nosotros. los de La ¿Esto Paz. permite poder participar continuamente en este grupo o Sí, o simplemente es, No, no es es de reservado. información? No es reservado. O sea, ¿Ah, sí? uno puede participar cuando Es quiera. un, ¿cómo se llama? Colegio abierto, cualquiera Ah, puede ir. perfecto. Es un café filosófico al final de cuentas, ¿no? Uno va a tomar un café y empieza a charlar. Ah, ya. Yo pensé que era esotérico, digo, no exotérico. Exotérico. Es totalmente exotérico, o sea, Exotérico. abierto a Al afuera, Ya, a lo exterior. ya, No es- Como es- la magnífica. ya. veremos rápidamente, estimado público, un detalle más de ese núcleo original del pensamiento horkheimeriano que al fundar la escuela, le da realmente una dirección y es el siguiente. Ruego considerar esta parte.